Buenos días, bienvenido. Dos veces Encantado. presidente, doctor Julio María Sanguinetti. Qué placer. ¿Y tú cuántos años en esto? Bueno, sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo la responsabilidad. Salado ser presidente de la República. Uno no se puede ni imaginar cómo deben vivir esos años. Mira, depende de cada uno, porque en mi caso, Sí. yo empecé muy joven la vida política, fui ministro muy joven, tenía 30 y poquitos años. Siempre formó parte de tu vida la política. Siempre fue el periodismo y la política. El periodismo que es mi profesión, Es ¿no? lo que tu placer. Siempre, sí. No, es mi profesión. Cada vez que me ponen un formulario, profesión, periodista. Eso fue siempre. Pero digamos que fui ministro muy joven, fui ministro de Industrias, ministro de Cultura, ministerios polémicos. Luego vino la dictadura, el silencio, el ostracismo. Luego volvimos, pero uno ya tenía la preparación psicológica, la cáscara de haber estado en ministerios duros, difíciles, complejos. ¿Y se logra no dejar la vida personal de lado? No, la vida personal hay que preservarla lo más posible, para ser normal. Para no y desequilibrar. nosotros la mantuvimos felizmente y la mantenemos, ¿no? Por suerte tenemos una familia que está ahí, y que eso es el refugio, el cable a tierra, digamos, ¿no? Ayer se lo decía a Bordaberry, yo nunca soy políticamente correcto, eso ya lo sabemos, pero lo que dicen todos los uruguayos, un hombre como usted, a la edad de usted, después de todo esto que pasó, después de 2 veces presidente de la República, y aparece de nuevo al ruedo, no, yo sé que nunca se había retirado de la política, pero aparece de nuevo al ruedo público, a los barrios, a trillar el país. Y la gente dice, pero este hombre está loco. Yo me retiraría, claro, yo me retiraría, no trabajaría nunca más, no quiero saber más nada. Y se le ve el gusto que tiene. Bueno, digamos que un poco loco es, ¿no? Aceptemos, ¿no? Ay, es un le dije poco loco, loco. Sanguinetti. Es un poco loco, pero la realidad es esta. En nuestro partido, durante los últimos años, había sido Pedro Bordaberry la figura, 2 veces presidente, 2 veces candidato a presidente, en fin, un gran parlamentario, un tipo sólido, serio, que llenó la escena. Resuelve, hace un tiempito, Retirarse. hace unos meses, decir que deja la política. En consecuencia quedó un montón de gente suelta. Unos para un lado, otros para el otro, y ahí un montón de estos y otros que venían de otros orígenes me vienen a ver y dicen: el partido está en silencio, el partido no está de protagonista, nosotros no sabemos cómo hacernos, precisamos a alguien que nos nuclee, que nos haga de portavoz, porque vemos muy alejado al partido del debate. Y bueno, les dije que sí, y ahí me embarqué. Bueno, y en un mes hemos armado un ruido. Impresionante, dio resultado. Ayer justamente... Pero un buen ruido. No, por supuesto. En la medida en que el Partido Colorado está de nuevo en la escena, los que pensaban que desaparecíamos del protagonismo se equivocaron, acá estamos. Y eso es lo que uno hace y siente como ciudadano, porque eso es lo que no abandonás nunca, ¿no? La vocación ciudadana de estar. Y de pelear no solo como partidario, sino como país también, ¿no? Porque el país hoy tiene una problemática compleja que te desafía. Ayer estuvo Pedro Bordaberry justamente acá, estuvimos charlando. Una de las cosas que comentaba era que ni bien te habías enterado de la decisión de él, lo primero que hiciste fue decirle, pero el partido te necesita. O sea, bueno, la preocupación fue por el partido. Ayer también habló de usted, creo que tenemos unas imágenes para mostrarle. A ver. De vez en cuando converso con él, estuve con él hace unas semanas y hablamos del partido y las cosas, y él lo que sí me comunica todo el tiempo, es más, cuando yo le dije que no iba a ser candidato y eso, él enseguida me habló del partido, me dijo, vos tenés responsabilidad con el partido, él es profundamente colorado y se siente responsable, ¿viste? Lo que va quedando de eso, pero bueno, si vos me decís que es el mejor candidato para el partido, ahí yo te digo, para mí no lo es, ¿no? El partido necesitaría trabajar en una renovación. Bien, evidentemente no estamos hablando de que fuera candidato del Partido Colorado a la presidencia, ¿no? Exacto. Pero, y un gran parlamentario. Ahora, yo escuché en algún momento, en alguna charla, en alguna entrevista, si fuera senador, ¿agarrarías de senador?
Mira, yo no lo estoy deseando. Tenemos que ser sinceros. Claro. No lo estoy deseando. A esta altura no me agrega nada, me quita. Todo esto también me quita de algún modo porque, entendamos, no, mi vida estaba y está llena, ¿no? El carnet está lleno desde la primera hora, ¿no? A las 7 menos cuarto estamos caminando en la cinta, no haciendo yoga, ni estirando así esos estiramientos que hace usted, Fito, pero sí, en eso, trabajando todo el día, escribiendo el Correo los viernes, escribiendo para el país de acá, para el país de allá, para la nación de allá. Los libros, ahora mismo estaba trabajando en otro libro, y las conferencias, los seminarios, sí. Las conferencias que tengo que dar por ahí, por el exterior, en fin. Todo eso genera realmente una actividad plena, llena, con una vida familiar tranquila, ¿no? De modo que esto lo quita uno, pero bueno, uno tiene responsabilidad cívica como ciudadano, no solo como colorado, como ballista, sino como ciudadano. Pero hay un gran sentimiento de que sos responsable del partido, que te sentís que... Lo siento profundamente, porque el Partido Colorado ha sido el que más ha gobernado, el que más ha configurado la idiosincrasia del país. A veces para bien o a veces para discutir. Pero la impronta de este país es la impronta ballista, colorada y ballista, las dos cosas. Ese es el Uruguay, digamos. Y entonces, este partido tan importante sufrió mucho la crisis del 2002, nos quedamos muy caídos, ahí luego Pedro lo levantó bastante y ahora se había producido este vacío. Y salimos a buscar la gente nuevamente, salimos a reencontrarnos con los barrios, salimos a reencontrarnos con viejos amigos, que además estos días aparecen por todos lados, gente de la cual uno ni se acordaba, y que llama y dice, bueno, ahora que saliste estoy, bueno, y eso también reconforta el ánimo. En algún momento lo escuché también que Ernesto Talvi tiene bastante resuelta su candidatura para el Partido Colorado, decía. Y es una buena cosa porque es digamos un refresco, es una figura que no ha estado en la vida política, sí en la vida académica, sí en la economía, en la sociedad, en los estudios básicamente, ha recorrido el país el último año con unos programas de Ceres, que es la organización en la cual está, planteando un programa educativo nuevo y bueno, con buena recepción. No ha hecho política, esperemos que agarre el ritmo necesario para trabajar en ella y que le haga un aporte al partido y al país importante. En algún momento hablabas de un paraguas, ¿no? De como que abajo de un paraguas se conglomeraron un montón de... ¿Qué grupos, qué sectores son los que estarían conformando este espacio? El espacio Ballistas, que anoche hicimos un acto precioso en la Casa del Partido Colorado. Hay grupos que vinieron de Vamos Uruguay, como es el caso del diputado Berry de Paysandú, el caso de Germán Cardoso Maldonado, que eran figuras de Vamos Uruguay, también una agrupación de Soriano. Luego otras agrupaciones de Montevideo, que no las enumero porque son un montón. La nuestra vieja de Canelones, la histórica de los Hackenberg, ahora Tabarecito, queridísimo y amigo, y el llamado Espacio Abierto, que había configurado ya hace un tiempo Tabaré Viera, con el intendente Marno Osorio, con el diputado Conrado Rodríguez de Montevideo, en fin, con otros. Y eso se sumó todo esto. Y somos como ballistas, es la única definición. Y luego los viejos y grandes amigos que a uno lo ayudan también, ¿no? Y que lo alientan, que van desde Luis Hierro, él es vicepresidente, Didier Operti, él es canciller y Rubén Correa Freitas y Luis Mosca, economistas de esa categoría. Entonces, toda esa gente me dice, bueno, metele porque hace falta. Y en este mes estamos contentos, estamos en el debate, hemos hecho un buen ruido, hemos instalado algunas discusiones que el país y la oposición tenía que darse. Yo insisto, la oposición no se agota en ser oposición, tiene que seguirlo siendo, pero tiene que construir una alternativa. Es decir, no somos
no nos presentamos simplemente porque somos los que estamos contra el frente. No, el frente se agotó, el frente está fracasando en aspectos fundamentales de la sociedad uruguaya, pero hay que darle esperanza a la gente. La esperanza es una alternativa de un gobierno real, de una coalición efectiva, que en los temas de la educación, en los temas de la inserción internacional del país, en los temas de la droga, en los temas de la seguridad ciudadana, ni hablar, podamos coincidir y decir, bueno, acá estamos. ¿Hay diferencias? Sí, las hay, las va a seguir habiendo. No es lo mismo una revista que un ballista, ¿no? La reunión que logró el objetivo, porque nadie es tonto, el objetivo se logró y se pone en la mesa al Partido Colorado de nuevo y en la discusión y en la consulta. Igual tampoco fue una reunión del Partido Colorado con el Partido Nacional, porque los presidentes y secretarios generales son otros y no son ni la calle ni usted. No fue autoridad ninguna. Exactamente. Bueno, lo cual me deja más contento. Porque más ruido hizo. Porque fui a título simple de ciudadano, ¿no? Alguna gente me dice, bueno, ¿y por qué no invitó a tal partido o a cual? Eso sí hubiera sido una irreverencia, si yo no iba en ninguna representación. Simplemente lo llamé, soy amigo de los dos, lo llamé a Luis Lacalle, lo llamé a Larrañaga y le dije, mira, quiero hablar con ustedes dos juntos. Bueno, muy bien, arreglamos los Pensé que andaban medios ahí ellos. Bueno, eso se dice, ahí no me meto. Lo otro que generó así, después vamos a decir otros temas, pero que generó un ruido así brutal, fue el tema con la asociación de docentes. Bueno, eso fue por un episodio muy triste que ocurrió, que simplemente se dio en el Instituto Vázquez Acevedo un episodio en Lava muy raro de una simulación de secuestro, que era toda una cosa muy discutible de 1000 aspectos. Bueno, uno de los miembros del CODICEN, nada menos que el electo por los profesores, el doctor Robert Silva, pide en el CODICEN que se investigue, que se informe, y bueno, y sale esta asociación de Montevideo con una cosa truculenta, diciendo que lo declara persona no grata, que los profesores tienen que retirarse cuando entre a un liceo, una barbaridad. Y yo lo califiqué como lo que es, como un acto autoritario, como un acto de naturaleza fascista. ¿Para qué? Para provocar la reflexión, ¿no? Porque algunos me dicen, pero usted confronta. Sí, ¿saben por qué? Porque viví eso. Porque eso ya lo viví en los años 60. Se llamaba desgremialización, entonces declaraba la muerte civil de alguien, ¿no? Y eso era un principio de la intolerancia. Y así fue como terminamos después en lo que terminamos. Perdimos la libertad porque antes perdimos la tolerancia. Y estos actos de intolerancia se deben enfrentar, se deben hacer reflexionar, provocar la reflexión. Y cuando habla con el Partido Nacional o con estos amigos de generar acuerdos para poder tener un gobierno de coalición, una gobernabilidad posible, en los periodos anteriores, por ejemplo, ¿tuvo el apoyo del Partido Nacional, por ejemplo, como para lograr una gobernabilidad? Mira, yo tengo una larga historia de combate y una larga historia de acuerdos. Pensemos en esto nomás, ¿cómo salimos de la dictadura? En el pacto. Un pacto Clunaval. ¿Con quién? Con el general Sereñi, el líder y fundador del Frente Amplio, y con el doctor Chiarino, de la Unión Cívica. Es decir, que en ese momento hicimos un gran acuerdo con adversarios históricos, si se quiere. Pese a que con el general Sereñi teníamos una amistad de años y una confianza recíproca. Y luego estuvimos en el gobierno. ¿Y la gobernabilidad con quién la aseguramos? Bueno, en un diálogo constante con Wilson, con el cual yo tenía también una vieja amistad desde los tiempos del Parlamento. Y con eso marchamos. Y en la segunda presidencia, ¿cómo fue? Fue un gobierno de coalición que duró los 5 años. El directorio blanco presidido por el doctor Volonté, y eso es lo que permitió reformar la seguridad social, lo que permitió plantear la reforma de la educación, que ha sido el intento más importante en los últimos 60, 70 años. Pudimos derrotar la inflación con un método gradual. Es decir, eso lo hicimos por ese acuerdo, que a su vez había sido precedido por otro acuerdo, que era por el que habíamos hecho con el Foro Ballista de la época, con Hugo Batalla. Esa figura tan querida, que había sido, que fue siempre ballista, pero se fue el partido en su tiempo, había estado, fue de los fundadores del Frente, retornamos, fue un acuerdo. Es decir, nuestra vida es una historia de acuerdos y entendimientos también.
Ahora, usted dice políticamente incorrecto. Yo no sé si soy políticamente correcto o incorrecto. Sí, pero a mí lo que me gusta es no ser light. Es decir, estamos en un mundo demasiado light, no se dicen las cosas como son. Uno trata de decirlas de un modo siempre que no ofende. Educado. De un modo lo más educado Claro. que corresponde. Pero a su vez decir las cosas, porque si transitamos tratando de no enojar a nadie, al final no terminamos de conformar a nadie. Y entonces, eso sí es importante, a mi juicio, por lo menos en mi estilo. Su estilo es crear un polo de atracción para que... Natural, uno genera también rechazo, sí, porque me meto en temas polémicos. Fíjese, hoy la Argentina está envuelta en el tema de la despenalización del aborto, un debate fantástico. Bueno, el Uruguay también lo tuvo. Yo en plena dictadura escribía sobre ese tema, preconizando esa despenalización del aborto, por ejemplo. Tema discutible, sin duda. Un tema que implica tantas cosas. El presidente Vázquez vetó la primera ley que despenalizó el aborto, por ejemplo. Dice que si será discutido aún dentro llamémosle, de los partidos de izquierda. Bueno, y en esos debates estuve siempre claro y firme a lo largo de años, y seguiré estando en la República Laica. La posición de la mujer, los nuevos horizontes, siempre estuve en eso. Y con polémicas, a veces pesadas, ¿no? Porque en algunos momentos uno se queda solo. Pero al pie de la convicción. Habla y me recuerda un montón de cosas, pero es maravilloso verlo hablar con este espíritu y esta fuerza que tiene. Vamos a hacer una pequeña pausita, así descansamos y respiramos, y ya seguimos con más Julio María Sanguinetti. Y para continuar con la entrevista a Julio María Sanguinetti, tengo mensajes de WhatsApp. Fito, si te parece, te voy a mandar algunas preguntitas hacia el otro lado del estudio. Como usted diga, joven. La primera que dice, ¿qué haría usted a grandes rasgos para terminar con esas bandas que lideran en barrios más pobres y que mucho tienen que ver con las drogas y el narcotráfico? ¿Cómo se frena eso? Y tengo otro que ya también te la puedo dejar planteada, que dice, hola, me llamo Gerardo y me gustaría saber si el gobierno, ¿qué le parece al señor Sanguinetti? Si el gobierno tiene que bajar el combustible o para él está bien que paga un ciudadano de acá en referencia a los países como Brasil o Argentina, donde el combustible es mucho más barato siendo exportado. Esas dos. Bueno, sí. Ya nos ponen delante Nada más. del gobierno, como si estuviéramos en el gobierno. No, pero el primer tema que El tema de droga es muy preocupante. Sí. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a una situación inédita en el país. Inédita. Y en el mundo. Recordemos, en el mundo también, pero el mundo parecía que no nos había llegado. Claro. No estábamos en México, no estábamos en Colombia, no estábamos en Centroamérica, no estábamos en Rosario, Argentina. Estamos en otra situación. Sí, había droga, había un cierto narco. Pero nunca llegaban a tantas muertes. La regularización de la marihuana, la ley, se presenta justamente como medida de seguridad. En el marco de 15 medidas sobre seguridad ciudadana, se incorpora esa porque la idea era, eso fue lo que se dijo, quitarle al narco el mercado. El hecho hoy ha sido por el momento al revés. Es decir, ha crecido el narco, ha crecido el mercado, no solo de marihuana, sino de drogas en general, y hoy tenemos una situación muy crítica. Nunca hubo más de 180 o 200 homicidios en el país en los últimos, digamos, años largos. Hoy estamos, el año pasado fueron 300, este año vamos para 400. Y se señala que un tercio de eso, la mitad de eso, están vinculados al tema de las drogas, de un modo u otro. En ciudades pequeñas o en ciudades como Salta, importantes, pero civilizadas, digamos así. Ciudades pequeñas como Minas, que haya dos bandas. Uno dice, pero ¿cómo dos bandas? ¿De dónde sale en un mercadito tan pequeño? Pero eso lo estamos viviendo. Y eso me parece que no se está asumiendo como un tema en sí, con la especificidad que tiene que tener. Por ejemplo, la Junta Nacional de Drogas esta semana informó que habían hecho una encuesta y que en la sociedad había una baja percepción del riesgo de las drogas en general. Es verdad. Una baja percepción. Y que en consecuencia estaban pensando una
una campaña. Bueno, yo honestamente digo chocolate por la noticia, no se precisaba ninguna encuesta para saber que hay una bajísima percepción del riesgo, que empieza con la marihuana naturalmente. Y no estoy discutiendo la ley está. El tema es que se ha implantado muy mal. Se ha implantado muy mal porque no se ha hecho la campaña educativa que la tenía que sustentar. El tema del tabaco lo sabemos todos, pero hoy le pasa a los chicos lo mismo que nos pasamos a nosotros cuando íbamos al liceo con el tabaco. No teníamos la más remota idea de que aquello era cancerígeno. Nada. Es verdad. Y entonces, hoy tenemos una situación muy compleja que debe abordarse con todos los elementos del Estado y de la sociedad para empezar a informar, para que sobre todo las muchachadas, que es la que puede generar adicciones, la que sufre las adicciones, realmente reaccione, entienda y maneje su libertad con responsabilidad. Dentro de eso también hay un tema que yo soy muy insistente, que es el tema de las drogas lícitas, o sea, las drogas, las otras drogas, las que me compro en una farmacia, en una farmacia con suerte, ¿no? Ni en hablar. una feria, muchas veces. Ni hablar. Porque también traen unas consecuencias impresionantes. Estados Unidos tiene una crisis, ¿no? El propio presidente de Estados Unidos declaró una crisis sanitaria por el tema de los opiáceos. Claro. Es decir, todos esos productos sintéticos derivados originalmente del opio, ¿no? Porque todo nace de algún vegetal, planta, sí. de alguna planta, ¿no? No es solo la marihuana. El opio fue, en el siglo XIX, fue el gran asunto, digamos, ¿no? Bueno, y los opiáceos han generado adicciones. La gente empieza a tomarlo por dolores, por esto, por lo otro, se acostumbra, siente la sensación placentera que alivia el dolor y a partir de allí vienen las adicciones que son peligrosísimas, peligrosísimas también. Por eso, digo, este es un conjunto de cosas. Entonces, el tema de drogas empieza en educación y salud, ¿no? Después pasa a ser un tema policial. Claro. Pero primero es un tema de educación y de salud. Ahora, siendo presidente, ¿no? Si tenía este tipo de situaciones de asesinatos por ajuste de cuentas sin parar, con asesinatos dentro de la cárcel sin parar, incluso que muchas veces no salen en los medios de comunicación, ¿por dónde empezar? Bueno, yo creo que no se empieza por un solo punto. Para empezar, empieza por asumir el diagnóstico. Hasta fin de año, nuestro ministro Bonomi nos decía que venía en bajada del delito, poco menos que íbamos caminando al paraíso. Entonces, ¿cómo vamos a curar la enfermedad si erramos en el diagnóstico? Primero asumir que existe. Si decimos que el diagnóstico no existe. Vuelvo a decir, no estamos hablando de hace 10 años, lo estamos oyendo al fin de año y todos veíamos que era una cosa distinta, porque incluso hay una mentira estadística. Él decía, disminuyen las rapiñas, han aumentado algo los hurtos, porque se están haciendo estadísticamente mal. Son rapiñas, yo tengo decenas de ejemplos de gente amiga que han sido rapiñadas. Pues si alguien viene con un fierro y te rompe la ventana del auto, ¿no? Y te roba la cartera de esa mujer y te amenaza, entonces, bueno, pero no hubo un arma. No, seguro, una barra de hierro no es arma. De repente es mucho más peligrosa que un revólver, pues hay que saber tirar también. Muchas veces los puños son más peligrosos que un arma. Y sí, también, sí, se nos pega un karateca, es un arma mucho más letal que cualquiera. Por eso también quiero decir que vivíamos en una situación de engaño, de que estábamos mejorando cuando no estábamos mejorando, cuando se veía además ostensiblemente eso. Es como cuando se habla de la exclusión y uno sale a la calle y ve más gente en la situación de calle que nunca. Pero no lo digo yo, lo dijo el intendente que le mandó una carta por escrito al presidente de la República diciendo que ahí hay un tema. Bueno, entonces hablamos de la exclusión, decimos que no hay más excluidos en el Uruguay. Por favor, uno basta salir a la calle para advertir que eso no es así. Entonces son, digamos, yo no digo que estén, digamos, falseando, pero calificando los datos de una manera tramposa que terminan haciéndole decir a los datos lo que realmente no dicen. Sí, claro.
Claro, uno puede leer la encuesta de 20.000 maneras. La otra pregunta que hacía el espectador era sobre el tema del combustible. Bueno, el tema del que combustible. también, yo había escuchado hace poco los camioneros diciendo, por ejemplo, que acá era el combustible más barato si hacías las cosas como debías hacerlas. Bueno, eso está en el epicentro del tema y es un tema mucho más global. Ajá. Es el tema del gasto público y de su financiación. Porque el combustible, ¿por qué cuesta lo que cuesta? Porque la mitad son impuestos. Es decir, no estamos hablando del valor del combustible en la puerta de la refinería. Claro. Estamos hablando de los impuestos, estamos hablando de los déficits, estamos hablando de que hemos atravesado del 2003 al 2012 el mayor periodo de bonanza internacional que se recuerde, con los precios de todo, de la carne, de todo lo que exportamos, 300, 400% de aumento, y en lugar de eliminar la deuda, la hemos aumentado. Y hoy estamos con una deuda que ya nos pesa y que lejos de bajar sigue subiendo, y le estamos agregando. Por más que lo posterguemos. Le estamos le estamos agregando todos los años 2.200, 2.500 millones de dólares de nuevo déficit. Y ahora volvemos a tener déficit. Y no lo digo yo, lo dice el ministro Astori, que dice, por favor, no empuje con la rendición de cuentas porque estamos en déficit. Quiere decir que todo lo que se puede aumentar hoy es más déficit. Y eso son impuestos. Porque después hay que salir a sacar la plata. Y entre otras cosas sale el combustible. Entre otras cosas, entonces, bueno, yo creo que hoy la capacidad contributiva del país está agotada. Se sigue hablando de aumentar impuestos, que me parece una locura. Porque además, lo peor es que lo que no se advierte es la respuesta. Conozco muchos pequeños empresarios que hoy están en Paraguay. Nosotros estamos nutriendo hoy al Paraguay. De empresarios. Así como en su tiempo Argentina nos nutrió de agricultores, cuando los Kirchner le encajaron los impuestos, 30%, 35% de la soja, los agricultores argentinos se vinieron acá. Por eso tenemos la planta. Nos aportaron el know-how de la soja, que ha sido tan importante para el Uruguay. O sea, las reacciones se producen, no es ilimitado, pongo impuestos. Después la gente se va. En algún momento la gente se va. Y hablo pero de decenas de empresarios más grandes o más chicos que se han ido al Paraguay. Y ni hablemos sobre todo de técnicos, que también de pequeñas empresas, gente de la informática, gente de la publicidad, que dicen, bueno, yo no aguanto más, trabajo todo el día y después el Estado me lleva al 40-50%. Y eso lo oímos, y lo vemos. Entonces, ese es un punto, o sea, el combustible es un capítulo de todo ese tema de cómo hay que racionalizar el gasto público para que los impuestos no sean una asfixia, sino que los impuestos sean realmente los recursos imprescindibles para que la salud, para que la policía, para que la enseñanza tengan aquello necesario para brindar el servicio que brindan. Es un gusto escucharlo hablar, Pero aparte, un tema que salpica o atraviesa todos otros montones de temas, tanto de la delincuencia, del narcotráfico, que es la violencia. Hay una violencia instalada en el cotidiano, en el uruguayo de a pie, en el supermercado cuando te atienden o en el ómnibus cuando te pechan y no te... ¿Me explico? Sí, eso empieza en la pérdida de formalidad y de respeto. La gente cree que la formalidad es acartonado, es solemne. No es así. No es así. La forma es el respeto recíproco que nos debemos. Ajá. Cada uno en nuestra condición, cada uno en nuestra profesión. En su lugar. Cada uno en nuestra profesión. Comunicados además por un lenguaje tan rico como es el castellano, que debemos aprender en la escuela. Y los chicos salen de la escuela, y lo está diciendo todos los profesores, salen hablando con suerte con 150 palabras, cuando mucho, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso? No, sí, ahí empieza la pérdida de la capacidad de comunicación, la pérdida de la capacidad de respeto, la pérdida de lo que significa el relacionamiento respetuoso que deben tener los seres humanos, y que el Uruguay lo tuvo. Porque otros mundos más primitivos podrán decir otras cosas, y de repente de una situación
inferior a la nuestra, pueden decir, no, pero ustedes están bastante bien. Claro. Sí, pero el tema es comparado con quién, porque uno se compara con el pasado propio, y nuestro pasado fue de un país que recibió inmigrantes de todos los orígenes, que hablaba nadie el idioma y que sin embargo en la escuela pública se amalgamaron, ¿no? Y se fueron generando lo que es hoy, lo que fue y es nuestra sociedad uruguaya. Uruguay, sí. Entonces, todo es un desarrollo de un irrespeto que empieza en las personas, que empieza en el trato, que empieza en el trato en un comercio, que sigue en el trato en un supermercado. Sí, sí, sí. Y a partir de allí se Aumenta. instala un clima en el cual la violencia y el irrespeto es normal. Que llega hasta el Parlamento. Después está la violencia delictiva, ¿no? Que eso, También. Que eso ya es un escalón mayor. Nos tenemos que ir, pero la gente, me matan si no te voy a preguntar sobre este tema. Obviamente la primera presidencia y la segunda presidencia deben haber sido absolutamente distintas, porque todo es distinto. Muy distintas. La gente Muy distinto. habla incluso de la primera presidencia como una democracia tutelada, y ahora surge la comisión... Equivocadamente habla, ¿no? Sí. Porque hablan, pero... Hablan de Pero mí, allí imagino. estábamos todos, ¿no? Exacto. Estábamos todos en el Parlamento, ¿no? Y yo- hablan de que lo van a llamar a la comisión investigadora sobre el espionaje sí. militar en democracia. ¿Qué hay de Mire, yo creo que nada. Yo creo que ¿Nunca nada. te enteraste de nada en No, ese no, pero es que momento? no creo que hubiera nada. Pero ¿y los No, documentos que lo...? ¿Qué documentos? De los que Una están declaración de la doctora Guiance que dice que su carrera se interrumpió, Ah, sí. se interrumpió por un informe de inteligencia. Eso Porque no es quería confirmado. pasar de civil a penal. Y pasó de civil a penal. Yo firmé el pasaje. Entonces no sé de qué está hablando. Entonces, ¿Va a ir? ¿Eh? ¿Va a ir si lo llaman? Sí, voy a ir. No, porque decían que también podían oír si querían. No, puedo no ir porque es una invitación, desde ya que Por eso. puedo no ir. Pero en todo caso, Me gusta que podrá haber de pronto algún episodio que se escapa. Como presidente lo tuve muy claro, jamás mandé a espiar a nadie. Mandé a cuidar muchas veces a alguno especialmente, que es distinto. Eso Ah, sí. va a estar linda Eso su, sí. su declaración en la comisión. No, pero es entonces. normal, eso no hay ninguna novedad. Ya saben lo que voy a decir. Bien. No, es un pequeño cirquito para distraer. No pasa de eso. Muy bien, esperaremos el circo. Entonces, muchísimas Bueno, muy gracias, bien. doctor Julio Encantado. María Sanguinetti, 2 veces presidente de la República, y vuelve a la calle, al barrio, al ruedo. Muchas gracias. Gracias.